El Hotel Majestic Colonial en Playa del Carmen resplandecía bajo la luz de la luna caribeña. Teresa Mendoza, ahora Teresa de Rivas, contemplaba su reflejo en el espejo del ascensor mientras subían a la suite nupcial. Su elaborado vestido de encaje, diseñado por una modista de renombre en la Ciudad de México, contrastaba con el traje negro de José, quien se apoyaba contra la pared del ascensor, aflojándose la corbata con una mano, mientras con la otra sostenía una botella de tequila añejo. «Por nosotros», murmuró José, levantando la botella antes de dar un largo trago. Sus ojos, normalmente cálidos y atentos, tenían un brillo que Teresa no reconocía. ¿Era el alcohol o algo más? El ascensor se detuvo en el piso 12. Teresa salió primero, sus tacones hundiéndose en la alfombra de color carmesí que recorría el pasillo. José la siguió, tambaleándose ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó Teresa, extendiendo su mano hacia él. «Nunca mejor», respondió José con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo un poco cansado. Ha sido un día largo». Y vaya que lo había sido. La ceremonia en la Catedral de Guadalupe, el banquete en la hacienda familiar de los Rivas, el baile que se extendió hasta bien entrada la noche. Teresa había soñado con este día desde que José le propuso matrimonio hace un año, bajo los ceibas del Parque Chapultepec. Todo había sido perfecto, demasiado perfecto quizás. «La suite está al final del pasillo», dijo Teresa consultando la tarjeta llave. «Habitación 1242». José asintió, dando otro trago a la botella. Teresa frunció el ceño. José raramente bebía, y nunca lo había visto así de afectado. Durante la recepción apenas había tocado su copa de champaña. «José, seguro que estás...». No pudo terminar la frase. En un movimiento rápido y desconcertante, José dejó caer la botella, que rodó por la alfombra sin romperse, y agarró a Teresa por la muñeca con fuerza. «¿Qué haces? Me estás lastimando», protestó ella, intentando liberarse. José no respondió. Su rostro se había transformado en una máscara de determinación fría. Con un tirón violento, comenzó a arrastrarla por el pasillo, en dirección opuesta a su suite. «José, detente». Teresa intentó plantarse, pero el dobladillo de su vestido se enredó bajo sus tacones, haciéndola tropezar. «Esto no es gracioso», pero José continuó, implacable, arrastrándola por el pasillo como si fuera un bulto. Teresa sintió el pánico creciendo en su pecho. Esto no era una broma de borracho. Algo estaba terriblemente mal. «¡Auxilio!», gritó, esperando que algún huésped escuchara. «Por favor, ayuda». El pasillo, sin embargo, permanecía desierto a esa hora de la madrugada. Los sonidos amortiguados de la música de la discoteca del hotel se filtraban desde pisos inferiores, ahogando sus gritos. Cuando llegaron al final del pasillo, frente a la puerta de emergencia, José finalmente se detuvo. Soltó a Teresa, quien cayó al suelo, su vestido blanco desplegándose como una flor marchita sobre la alfombra roja. «¿Por qué?», logró preguntar Teresa entre sollozos, masajeando su muñeca enrojecida. «¿Qué te pasa?». José se pasó una mano por el rostro, como despertando de un trance. Por un momento pareció confundido, vulnerable incluso. Luego su expresión cambió a algo que Teresa nunca había visto en él: miedo. «Tenemos que irnos», dijo con voz ronca. «Ahora, no podemos quedarnos aquí». «¿De qué hablas? Es nuestra noche de bodas, José. Si esto es algún tipo de...». Un sonido interrumpió su protesta. El suave pero distintivo golpeteo de nudillos contra madera. Alguien estaba tocando a una puerta. Teresa miró alrededor, confundida. Estaban en el extremo del pasillo, lejos de cualquier habitación. «Está aquí», susurró José, su rostro pálido como la cera. «Nos encontró». «¿Quién? ¿De qué estás hablando?». El golpeteo continuó, más insistente ahora. Teresa se dio cuenta de que venía de la dirección de su suite, la habitación 1242. «No abras esa puerta», dijo José, su voz un ruego desesperado. «Por favor, Teresa, no debes abrirla». Teresa se levantó lentamente, recogiendo los pliegues de su vestido. El miedo inicial había dado paso a una creciente indignación. «No sé qué juego estás jugando, José Rivas, pero se acabó. Voy a nuestra habitación y vas a explicarme qué demonios está pasando». José intentó detenerla, pero Teresa se zafó con un movimiento brusco. Con pasos decididos, aunque temblorosos, comenzó a caminar hacia la suite.
El golpeteo en la puerta se había detenido, reemplazado por un silencio espeso, expectante. «Teresa, no lo hagas», José la siguió suplicante. «No sabes lo que...». Cuando llegaron frente a la puerta de la suite 1242, el golpeteo comenzó de nuevo. 3 golpes suaves, casi tímidos. Teresa miró a José, cuyos ojos estaban fijos en la puerta, como si pudiera ver a través de ella. «¿Quién está ahí?», preguntó Teresa, su voz más firme de lo que se sentía. El silencio que siguió pareció estirarse por una eternidad. Luego, una voz de mujer, suave pero clara, respondió desde el otro lado: «Soy Marisol. Vengo a hablar con José. Es urgente». El rostro de José se descompuso, una mezcla de resignación y terror que heló la sangre de Teresa. En ese momento, supo que cualquier cosa que hubiera al otro lado de esa puerta cambiaría su vida para siempre. Con mano temblorosa, deslizó la tarjeta llave por el lector. La luz verde parpadeó y la puerta se abrió. En el umbral de la puerta se encontraba una mujer menuda, de unos 30 y tantos años, con el cabello negro recogido en una coleta severa. Vestía un sencillo vestido azul marino y sostenía un bolso pequeño con ambas manos, como si fuera un escudo. Sus ojos, del color del ámbar, se movieron rápidamente de Teresa a José, deteniéndose en este último con una intensidad perturbadora. «Marisol», murmuró José, su voz apenas audible. «¿Cómo me encontraste?». La mujer esbozó una sonrisa triste. «Las redes sociales, José. Tu prima Luisa no pudo evitar presumir la boda de su primo en el Hotel Majestic. No fue difícil». Teresa observaba el intercambio, sintiendo como si estuviera presenciando una obra de teatro en la que todos conocían sus líneas excepto ella. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, dirigiéndose a la mujer. «¿Y qué asunto tienes con mi esposo en nuestra noche de bodas?». Marisol la miró con lo que parecía una mezcla de compasión y pena. «Tu esposo», repitió, como saboreando la ironía de la palabra. «Creo que es mejor que entremos. Lo que tengo que decir no debería escucharse en un pasillo». Teresa dudó, pero luego se hizo a un lado, permitiendo que Marisol entrara en la suite. José la siguió, su rostro una máscara de resignación. La habitación era espaciosa y lujosa, con una cama king size cubierta de pétalos de rosa y una botella de champagne enfriándose junto a 2 copas. «Qué romántico», comentó Marisol, su tono entre irónico y amargo. «Siempre tuviste buen gusto, José». «Basta de juegos», interrumpió Teresa cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «Exijo saber qué está pasando. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué mi esposo intentó arrastrarme fuera del hotel cuando supo que venías?». Marisol miró a José, como dándole la oportunidad de hablar primero. Él se había servido un vaso de agua del minibar y lo bebía con avidez, evitando mirar a cualquiera de las 2 mujeres. «Mi nombre completo es Marisol Vega», comenzó la mujer, sentándose en el borde de un sillón. «Y conozco a José desde hace 6 años. Nos conocimos en Oaxaca, durante un festival de Día de Muertos». Teresa se tensó. 6 años atrás, José estaba supuestamente estudiando un posgrado en arquitectura histórica en Oaxaca. Nunca había mencionado a ninguna Marisol. «¿Y?», presionó Teresa, cruzando los brazos sobre su pecho. Marisol abrió su bolso y sacó un pequeño portarretratos. Lo colocó sobre la mesa de centro. La fotografía mostraba a una niña de unos 5 años, con el mismo cabello negro de Marisol y los inconfundibles ojos oscuros de José. «Esta es Lucía», dijo Marisol simplemente, «nuestra hija». El silencio que cayó sobre la habitación fue tan denso que Teresa podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el latido de su propio corazón acelerado. «Es mentira», logró decir finalmente, mirando a José en busca de confirmación. «Dile que es mentira». Pero José no dijo nada. Se había dejado caer en una silla, la cabeza entre las manos. «Tengo todas las pruebas», continuó Marisol, sacando un sobre de su bolso. «El certificado de nacimiento, las pruebas de ADN que José solicitó hace 5 años, fotos, transferencias bancarias, todo». Teresa tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, efectivamente, estaban todos los documentos que Marisol había mencionado. Vio la firma de José en varios de ellos, reconoció su letra en notas escritas a mano. «¿Por qué ahora?», preguntó Teresa, su voz extrañamente calmada a pesar de la tormenta en su interior.
¿Por qué venir en nuestra noche de bodas? Marisol suspiró profundamente. Porque hace 3 meses José dejó de enviar dinero para Lucía, no respondía a mis llamadas, mis mensajes, desapareció completamente de nuestras vidas. Y luego, hoy, vi las fotos de la boda. Su voz se quebró ligeramente. Necesito que cumpla con su responsabilidad. Lucía necesita a su padre, y si no emocional, al menos financieramente. Teresa miró a José, quien finalmente había levantado la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos. Lo siento, dijo, aunque no quedaba claro a cuál de las dos mujeres se dirigía. No quería que esto pasara así. ¿Así cómo?, exigió Teresa, su voz subiendo de tono. ¿Arrastrarme por un pasillo? ¿Mentirme durante años? ¿Casarte conmigo sabiendo que tenías una hija que estabas abandonando? José se levantó, extendiendo una mano hacia ella. Teresa, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué?, lo interrumpió, retrocediendo para evitar su contacto. ¿Qué más hay que explicar? Me casé con un hombre que no conozco, un hombre capaz de abandonar a su propia hija. No es tan simple, protestó José, pasándose una mano por el cabello. Marisol y yo, nuestra relación fue complicada. Cuando supe del embarazo, apenas nos conocíamos. Intenté hacer lo correcto, enviar dinero, visitar a Lucía cuando podía, pero conociste a Teresa, completó Marisol, sin malicia en su voz. Una mujer de buena familia, con conexiones en la industria de la construcción, conveniente para un arquitecto ambicioso, ¿no? José palideció. No fue así. Yo amo a Teresa. ¿Me amas? Teresa rió, un sonido hueco, sin humor. ¿Cómo puedes decir eso después de lo que acabo de descubrir? Se acercó a la ventana, necesitando espacio, aire. Desde allí podía ver la playa, la luna plateada reflejándose en el mar Caribe. Hace apenas unas horas, había estado bailando en los brazos de José, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. Ahora, su mundo se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. ¿Qué quieres de nosotros, Marisol?, preguntó finalmente, sin voltearse. ¿Dinero? ¿Reconocimiento legal? Quiero lo que cualquier madre querría, respondió Marisol con dignidad. Seguridad para mi hija. Y quiero que sepa que su padre no la abandonó por elección. Teresa se volvió hacia ella. ¿Y por qué debería importarme lo que quieres? Tú has venido aquí a destruir mi matrimonio, mi vida. No, Teresa, intervino José, su voz firme por primera vez en la noche. Yo destruí nuestro matrimonio mucho antes de que comenzara, con mis mentiras, con mi cobardía. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Afuera, el sonido distante de la música de la discoteca del hotel parecía una burla cruel a la tragedia que se desarrollaba en la suite nupcial. «Voy a tomar aire», dijo Teresa finalmente dirigiéndose hacia la puerta. «Necesito pensar». «Teresa, espera». José intentó detenerla, pero ella lo miró con tal frialdad que retrocedió. «No me sigas, José. No ahora». En el pasillo, Teresa se apoyó contra la pared, sintiendo que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. La realidad de lo que acababa de descubrir la golpeaba en oleadas. José tenía una hija. Había estado manteniendo una doble vida durante años. Todo lo que creía saber sobre él, sobre ellos, era una mentira. ¿Y ahora qué seguía? ¿Anulación? ¿Divorcio? Las palabras sonaban surreales en su mente. Acababa de pronunciar sus votos hace menos de 12 horas. Con pasos inseguros, se dirigió hacia los elevadores. Necesitaba distancia, perspectiva, pero mientras esperaba que las puertas se abrieran, una nueva resolución comenzó a formarse en su interior. No iba a huir, no iba a ser la víctima en esta historia. Con determinación renovada, dio media vuelta y regresó a la suite. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Cuando Teresa volvió a entrar en la suite, encontró a José y Marisol sentados en extremos opuestos de la sala, un silencio tenso entre ellos. Ambos se sobresaltaron al verla. «Pensé que te habías ido», dijo José levantándose. «Casi lo hago», respondió Teresa, cerrando la puerta tras de sí. «Pero luego me di cuenta de que estaría haciendo exactamente lo que esperabas cuando me arrastraste por ese pasillo. Huir, y no voy a darte esa satisfacción». Se quitó los tacones, dolorida por la larga noche, y se sentó en el sillón mirando directamente a Marisol. «Quiero saberlo todo», dijo con firmeza. «Desde el principio». Marisol intercambió una mirada con José.
quien asintió levemente. Conocí a José en Oaxaca durante el Festival de Día de Muertos, comenzó Marisol. Yo trabajaba como guía en un museo de arte popular. Él estaba haciendo investigación para su tesis. Comenzamos a salir, fue intenso pero breve. Cuando descubrí que estaba embarazada, José ya había regresado a la Ciudad de México. Le informé por teléfono. Continuó jugando nerviosamente con el borde de su vestido. Al principio pareció sorprendido, pero no hostil. Vino a verme un mes después. Me dijo que no estaba listo para ser padre, que su carrera apenas comenzaba, pero que me apoyaría económicamente. Teresa miró a José, cuyos ojos estaban fijos en el suelo. Y así fue durante los primeros años, prosiguió Marisol. Enviaba dinero regularmente. Visitaba a Lucía 2 o 3 veces al año. Nunca nos pidió que mantuviéramos su existencia en secreto, pero tampoco hizo nada para integrarnos en su vida en la capital. ¿Cuándo cambió todo?, preguntó Teresa. Hace aproximadamente 2 años, respondió Marisol. Sus visitas se volvieron más espaciadas. Las transferencias, aunque puntuales, no aumentaron a pesar de la inflación y los crecientes gastos de Lucía. Y luego, hace 3 meses, simplemente se detuvo, sin explicación. Teresa recordó. 3 meses atrás, José y ella habían firmado el contrato para la construcción de su nueva casa en Polanco, gracias a un cliente importante que su padre le había presentado a José. ¿Y Lucía?, preguntó Teresa, sorprendiéndose a sí misma por preocuparse por una niña que no conocía. ¿Cómo está ella? La expresión de Marisol se suavizó. Es una niña maravillosa, inteligente, curiosa. Pregunta por su padre constantemente. Le digo que está trabajando lejos, que nos ama, pero no puede estar con nosotras ahora. José levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Yo la amo. Amo a Lucía. Nunca quise abandonarla. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, exigió Teresa, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Porque soy un cobarde, admitió José, su voz quebrándose. Porque cuando conocí a tu familia, cuando vi las oportunidades que se abrían ante mí, tuve miedo. Miedo de perderlo todo si se descubría la verdad. ¿Mi familia? Teresa sintió que la habitación comenzaba a girar. ¿Qué tienen que ver mis padres en esto? José tragó saliva visiblemente. Tu padre dejó muy claro desde el principio que estaba interesado en mi potencial como arquitecto, en lo que podía aportar a la empresa familiar. Los Mendoza tienen un legado que mantener, me dijo una vez. No toleramos escándalos ni complicaciones. Teresa conocía bien ese tono en su padre, esa advertencia velada que acompañaba cada decisión familiar. Así que decidiste mentirme, dijo Teresa, las piezas encajando dolorosamente. Ocultarme la existencia de tu hija porque temías que mi padre retirara su apoyo. No fue solo por el dinero o las oportunidades, protestó José. Te amo, Teresa, de verdad. Pero sí, tenía miedo. Miedo de perderte, de perder todo lo que habíamos construido juntos. Lo que construimos sobre mentiras, corrigió Teresa, sintiendo una punzada de dolor tan aguda que casi la hizo doblarse. ¿Cuándo planeabas decírmelo? ¿Después de que tuviéramos nuestros propios hijos, nunca? José no respondió, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Marisol, que había permanecido en silencio durante este intercambio, se aclaró la garganta. No vine aquí para destruir tu matrimonio, Teresa. Vine porque mi hija necesita a su padre y porque merecía saber la verdad, aunque fuera de esta manera tan desafortunada. Teresa la miró, buscando signos de malicia o venganza en su rostro, pero solo encontró el cansancio y la preocupación de una madre luchando por su hija. ¿Qué quieres ahora, entonces?, preguntó Teresa. Quiero un acuerdo legal que garantice la manutención de Lucía hasta su mayoría de edad, respondió Marisol con firmeza. Y quiero que José reconozca oficialmente su paternidad, para que Lucía tenga todos los derechos que le corresponden como su hija. ¿Y qué hay de las visitas? ¿De la relación padre-hija? Marisol suspiró. Eso dependerá de José. No puedo obligarlo a ser un padre presente si no lo desea. Pero Lucía merece al menos la oportunidad de conocerlo, de entender quién es su padre. Teresa se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. La noche había avanzado, y las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar en el horizonte. Un nuevo día, una nueva realidad. José, dijo sin voltearse, ¿qué quieres tú?
Hubo un largo silencio antes de que él respondiera. Quiero hacer lo correcto, dijo finalmente. Por Lucía, por Marisol y por ti, Teresa, pero no sé si eso es posible ahora. Teresa se volvió hacia él, su rostro sereno a pesar de la tormenta interior. Lo correcto habría sido la honestidad desde el principio. Ahora lo correcto es asumir las consecuencias de tus decisiones. Se acercó a la mesa donde Marisol había dejado la fotografía de Lucía. La tomó, estudiando el rostro de la niña. Tenía la sonrisa de José, la misma que la había enamorado años atrás. Necesito hablar con José a solas, dijo finalmente, dirigiéndose a Marisol. ¿Podrías darnos unos minutos? Marisol asintió, recogiendo su bolso. Estaré en el lobby. Tómense el tiempo que necesiten. Cuando la puerta se cerró tras ella, Teresa se sentó frente a José, la fotografía de Lucía entre ellos como un puente y una barrera al mismo tiempo. Dime la verdad, José, toda la verdad. Si alguna vez me amaste, me debes al menos eso. Y así, en la suite nupcial que debería haber sido testigo de su amor, José comenzó a desvelar los secretos que habían ensombrecido su relación desde el principio. El sol comenzaba a elevarse sobre el mar Caribe cuando Teresa y José finalmente terminaron de hablar. La habitación, con sus pétalos de rosa marchitos y la botella de champán sin abrir, parecía el escenario de una obra de teatro abandonada a mitad de función. Durante las últimas horas, José había confesado todo. Cómo conoció a Marisol, el shock al enterarse del embarazo, su indecisión inicial, sus visitas esporádicas a Oaxaca para ver a Lucía. Cómo, al conocer a Teresa y a su influyente familia, había visto una oportunidad de ascenso social y profesional que temía perder si revelaba la existencia de su hija. La última vez que vi a Lucía fue en su cumpleaños, hace 5 meses, admitió José, frotándose los ojos enrojecidos. Le llevé una muñeca que había visto en una tienda de juguetes en Polanco, una de esas muñecas artesanales, vestida con traje tradicional oaxaqueño. Se puso tan feliz, me abrazó y me dijo, «Te quiero, papá». Y yo la abracé de vuelta, sabiendo que planeaba casarme contigo sin que supieras de su existencia. Teresa escuchaba en silencio, sus emociones fluctuando entre la rabia, la tristeza y una extraña sensación de claridad que iba creciendo con cada revelación. «¿Por qué dejaste de enviar dinero?», preguntó. «¿Fue por la casa?». José asintió avergonzado. El anticipo era más de lo que esperaba. Y luego estaban los gastos de la boda. No quería pedirte más dinero, ni explicarte por qué mis finanzas estaban tan ajustadas. Así que sacrificaste a tu hija por las apariencias, resumió Teresa, su voz carente de emoción. Lo sé, suspiró José. Suena terrible cuando lo dices así, y lo es. No tengo excusas. Teresa se levantó y comenzó a recoger sus pertenencias, moviéndose con una determinación tranquila. «¿Qué haces?», preguntó José, alarmado. «Me voy», respondió Teresa simplemente, guardando su neceser en el bolso de mano. «Voy a tomar el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México». «Teresa, por favor». José se levantó, intentando tomarla del brazo. «Podemos solucionar esto. Podemos ir a terapia. Puedo reconocer a Lucía, establecer un régimen de visitas, pagarle la manutención». Teresa se apartó de su contacto. «No se trata solo de Lucía, José. Se trata de ti, de mí, de nosotros, o mejor dicho, de lo que creí que éramos». Se detuvo frente al espejo del tocador, observando su reflejo. Aún llevaba el vestido de novia, ahora arrugado y manchado después de la noche caótica. Con gestos deliberados, comenzó a quitarse los pendientes de diamantes, regalo de su madre para la ocasión. «Durante toda la noche he estado pensando en lo que más me dolía de todo esto», continuó, hablando como si reflexionara en voz alta. «¿Sabes qué conclusión saqué? Lo que más me duele no es que tengas una hija, no es ni siquiera que me lo ocultaras durante años, es que nunca confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad. Tenía miedo», repitió José, su voz un susurro quebrado. «¿Miedo de qué? ¿De mi reacción? ¿De que te dejara?» Teresa se volvió hacia él, sus ojos claros y directos. «José, si me hubieras dicho la verdad desde el principio, antes de que nos comprometiéramos, yo habría estado a tu lado. Habría aceptado a Lucía como parte de nuestra vida. Habría enfrentado a mi padre si era necesario». José la miró, una mezcla de sorpresa y arrepentimiento en su rostro. «¿Lo dices en serio?». «Por supuesto que sí».
Te amaba, José. Creía en nosotros. Teresa sacudió la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Pero me casé con un hombre que era capaz de abandonar a su propia hija por conveniencia, un hombre que me mintió durante años, un hombre que, cuando vio que su pasado lo alcanzaba, intentó arrastrarme por un pasillo en lugar de enfrentar la verdad. José bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. «Voy a llamar a Marisol», dijo Teresa tomando su teléfono. «Le diré que suba. Los tres tenemos que hablar sobre cómo proceder». «¿Proceder?». José levantó la mirada, confundido. «Sí, José. Sobre Lucía, sobre los arreglos legales que mencionó Marisol». Minutos después, Marisol estaba de vuelta en la suite. Parecía sorprendida al ver a Teresa empacando sus pertenencias. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Teresa asintió. «Estoy mejor de lo que esperaba», respondió con honestidad. «He tomado algunas decisiones». Las tres personas se sentaron en la pequeña sala de la suite. Teresa, ahora vestida con ropa casual, tomó la iniciativa. «José va a reconocer legalmente a Lucía y establecer un régimen de manutención adecuado», comenzó, su tono firme, profesional. «Mi padre es abogado, y aunque esta no es la forma en que esperaba presentarles a mi nueva familia, sé que nos ayudará a redactar un acuerdo justo y vinculante». Marisol parecía sorprendida por el giro de los acontecimientos. «Teresa, agradezco tu disposición, pero no es necesario que te involucres. Este asunto es entre José y yo». «Te equivocas», respondió Teresa con serenidad. «Este asunto nos involucra a los tres, y más importante aún, involucra a una niña inocente que merece estabilidad y claridad en su vida». José observaba el intercambio en silencio, su rostro una mezcla de confusión y asombro. «¿Por qué harías esto?», preguntó finalmente Marisol. «Después de lo que él te hizo». Teresa respiró profundamente antes de responder. «No lo hago por José, lo hago por Lucía, y también por mí». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Toda mi vida he sido la hija perfecta de la familia Mendoza. He seguido las reglas, he cumplido expectativas. Anoche, por primera vez, me vi obligada a cuestionar todo lo que creía saber. Sobre mi esposo, sobre mi matrimonio, sobre mí misma». Se acercó a la ventana donde el sol de la mañana bañaba ahora la playa con luz dorada. «Y me di cuenta de algo importante. No quiero ser cómplice del abandono de una niña. No quiero ser parte de una mentira. Si permito que José siga evadiendo su responsabilidad, si miro hacia otro lado, me convertiré en lo que más desprecio». José se levantó, acercándose a ella con cautela. «Teresa, no sé qué decir. No es lo que esperaba». «¿Qué esperabas, José?», preguntó ella volviéndose para mirarlo. «¿Que huyera? ¿Que te perdonara sin más? ¿Que fingiera que nada ha pasado?». «No lo sé», admitió él. «Supongo que esperaba lo peor». «Pues te equivocaste», dijo Teresa. «No soy la mujer frágil que creíste que era, y tú no eres el hombre que yo creí que eras». Marisol, que había estado observando el intercambio en silencio, se aclaró la garganta. «¿Cuál es tu plan entonces?». Teresa volvió a sentarse, adoptando una postura decidida. «Voy a regresar hoy mismo a la Ciudad de México. Ustedes dos deberían hacer lo mismo. El lunes nos reuniremos en el despacho de mi padre para establecer los términos legales del reconocimiento y la manutención de Lucía». Miró a José directamente. «Vas a asumir tu responsabilidad como padre, no solo económicamente, sino emocionalmente. Lucía merece conocerte, saber quién eres». José asintió lentamente. «¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio?». Teresa se quitó el anillo de bodas y lo colocó sobre la mesa. «Nuestro matrimonio terminó antes de comenzar, José. Solicitaré la anulación tan pronto como regresemos». «¿Estás segura?», preguntó él, su voz apenas un susurro. «No hay ninguna posibilidad». «No se trata de perdonar una indiscreción, José», respondió Teresa con firmeza. «Se trata de valores fundamentales, de honestidad, de quiénes somos realmente. Tú tomaste decisiones que revelaron tu carácter. Yo estoy tomando decisiones que revelan el mío». Marisol, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Teresa, no sé qué decir. Cuando vine aquí, no sé qué esperaba exactamente, pero ciertamente no esto». Teresa le sonrió levemente. «La vida raramente resulta como esperamos, ¿verdad? Pero eso no significa que no podamos hacer lo correcto cuando las cosas se complican».
Se levantó, recogiendo su maleta. Les enviaré los detalles para la reunión del lunes. Por ahora, necesito algo de espacio. Antes de salir se detuvo junto a la fotografía de Lucía, que seguía sobre la mesa. La miró por un largo momento. «Es una niña hermosa», dijo. «Tiene tus ojos, José, y tu sonrisa». Hizo una pausa. «Espero que algún día entienda que merece mucho más de lo que le has dado hasta ahora». Con esas palabras, Teresa salió de la suite, cerrando la puerta suavemente tras de sí. En el pasillo, el mismo que horas antes había sido escenario de un momento de terror y confusión, Teresa se permitió finalmente liberar las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación. No eran lágrimas solo de tristeza o decepción, sino también de liberación, de claridad recién encontrada. Mientras esperaba el ascensor, revisó su teléfono. Decenas de mensajes de felicitación seguían llegando, ignorantes de cómo había cambiado su vida en una sola noche. ¿Cómo explicaría a sus padres, a sus amigos, lo que había sucedido? ¿Cómo procesaría ella misma esta traición? El ascensor llegó con un suave timbre. Teresa entró, apretando el botón del lobby. Mientras las puertas se cerraban, tuvo una última visión del pasillo del hotel, testigo silencioso de una noche que había comenzado con sueños de amor eterno y terminado con la dura realidad de las mentiras y el engaño. Pero también era el comienzo de algo nuevo, un camino diferente al que había imaginado, pero uno que podría recorrer con la cabeza alta, sabiendo que había elegido la verdad y la integridad por encima de las apariencias y la comodidad. Cuando el ascensor comenzó a descender, Teresa Mendoza, ya no de Rivas, respiró profundamente, preparándose para enfrentar el nuevo día y la nueva vida que la esperaba.